Bueno, pues ya estamos otra tarde de Shabbat más aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y hoy, hermanos, les traigo pues la noticia de que vamos a empezar una nueva serie. Estamos ya casi acercándonos a final del año, ya empezando desde diciembre en esta semana. Yo no sé cuántos de ustedes vieron ya por todos lados, pues ya el ambiente que prepara pues a la ciudad para la fiesta más importante del cristianismo, que es la Navidad, de la cual por muchos años nosotros también celebramos, como lo hace el mundo, como lo hacen los creyentes, todo el mundo celebrando la Navidad. Pero gracias al Señor que hemos tenido el conocimiento y hoy, pues bueno, ya no participamos de esto y no porque seamos aburridos ni antitradiciones, simplemente porque el Señor nos ha revelado otra situación. Así es de que vamos a empezar una nueva serie que espero también sea de bendición, sobre todo para la gente que quiere conocer más la identidad de el Mesías que supuestamente se celebra en estas épocas de Navidad. Y vamos a hablar acerca de quién fue él bíblicamente, más allá de lo que la tradición cristiana, la religiosidad ha promovido durante muchos años y que por desgracia mucha gente vive ignorando la identidad de nuestro Mesías. Así es de que rápidamente quiero compartir con ustedes aquí el nombre de la nueva serie que le he titulado Conociendo la identidad del Mesías de Israel. Conocer a través de esta serie lo que nosotros vamos a compartir a través de la Biblia, desde luego, cuál es la identidad del verdadero Mesías, del verdadero Salvador, y no el que celebra la religión en todo el mundo. Y vamos a ver si es el mismo o no es el mismo, porque mucha gente dice igual como le llamen, es el mismo Dios, es el mismo Salvador. Eso es lo que argumenta mucha gente. Incluso hay gente que ya está consciente. Esta semana escuchaba en la radio cristiana y por ahí la conductora hablando de la Navidad decía, bueno, por lo que he leído, dice ella, en la Biblia cuando relata que los pastores estaban llevando los rebaños de ovejas en la época en que el Señor nació, y ella dice, esto era entre marzo y octubre, dice, entonces lo más seguro es que no era diciembre, dice, pero aún así, pues hay que celebrar el nacimiento. Y bueno, todo esto sabemos que hoy en día es más la tradición que se sigue que el verdadero contenido de las Escrituras. Y es lo que vamos a hablar en esta serie de varios mensajes que voy a preparar para compartir el contenido acerca de este tema, conociendo la identidad del Mesías de Israel, el Mesías bíblico, el Mesías auténtico. ¿Cuál es el tema que vamos a iniciar en esta nueva serie? Y lo he hecho a manera de una pregunta, vean. ¿Se predica un falso Mesías? ¿Usted qué cree? ¿El Salvador del cual hoy se habla, que se predica en las iglesias, será el verdadero, el legítimo, el genuino, del que se habla en la Escritura, o será un falso Mesías? Y en esto me quiero basar en lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:4. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ya en el primer siglo, él habla de esta manera y dice a los creyentes de Corinto, les escribe y les dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Mesías diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Y vean, el mismo Shaul, el apóstol Pablo, ya en su tiempo decía a la congregación que ellos habían intercambiado el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, el verdadero espíritu, el verdadero Mesías por uno diferente. Quiere decir que ya en su tiempo se predicaba un Mesías falso. Y eso ocurría en la época del primer siglo, tan cercanos a la venida del Mesías y estando todavía vivos los apóstoles. Imagínense ahora, después de 2000 años, cuando se ha cambiado muchas cosas, cuando se ha perdido el hilo original del mensaje de los apóstoles, aunque las iglesias hoy digan que predican el mismo evangelio, el mismo Mesías. Yo creo que esto es lo que vamos a descubrir a través de esta enseñanza. Y voy a estar poniendo imágenes para que las tomen en cuenta acerca de lo que es el Mesías, el Salvador de la religión cristiana, y lo que pudiera ser, bueno, el Mesías de la Escritura, del cual no tenemos imágenes. Hay que aclararlo, ¿verdad?
no hay imágenes. Pero voy a estar intercalando esto para ilustrar este mensaje. Así es de que a las personas que lo van a ver grabado, esperamos que haya comentarios. Por cierto, en el canal de YouTube ya tenemos más de 200 videos. Y que la gente aproveche estos contenidos para compartir en esta época religiosa de la Navidad y sobre todo compartir el genuino mensaje del Evangelio. No andarnos con mentiras, no andándonos con... a mucha gente dice, es que no quiero herir la sensibilidad de los que no conocen, y mejor que sigan engañados, pero creo que no es nuestra función. Hay que ayudar a la gente a que vea con los ojos espirituales la verdad revelada en la Escritura y que ha sido ocultada debido a tanta religiosidad en la que estamos viviendo. Así es de que rápidamente entrando a este tema, se predica un falso Mesías y lo vamos a compartir. ¿Por qué es importante este tema? A través de esta serie de temas pretendo pues comparar, fíjese bien, comparar al Mesías de la tradición cristiana con el Mesías judío del que habla la Biblia. Y aunque alguien dirá, pues que no es el mismo, bueno, eso lo vamos a ver, si es el mismo o no. Porque una cosa es la tradición que hoy se sigue en cada iglesia, pero en general en el cristianismo, y otra cosa es el Mesías que vivió hace 2000 años en las tierras de Jerusalén y que obviamente pues traía un trasfondo judío. Y todo esto de la comparación es con el propósito de desmitificar la figura religiosa de un falso Mesías que predica la religión para conocer la verdadera identidad del legítimo Mesías de la Biblia, el genuino, el verdadero Mesías de la Biblia. ¿Y qué es esto de desmitificar? Bueno, es extraerle los mitos, las invenciones, las mentiras que se han creado alrededor de la figura de El Salvador, porque esto lo vamos a descubrir. Aunque la iglesia diga que está predicando el mensaje original, no es muy cierto eso y hay que cuestionarlo, lo vamos a ver a través de esta enseñanza. Y otra vez aquí, repitiendo lo que dijo Pablo, ¿verdad? Hace 2000 años a la iglesia de Corinto. Y fíjense cómo los exhorta, dice, ustedes soportan con gusto. Fíjense, eso es una advertencia y un reclamo que le hace a la congregación de Corinto. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llegue hablándoles de un Mesías diferente del que nosotros les hemos predicado. Entonces ya en el primer siglo había mensajes de un Mesías falso, de un Mesías no original, y por eso Pablo advierte desde entonces. Imagínense esas palabras de Pablo de advertencia en la congregación no son relevantes hoy en día. Claro que sí. Creo que hoy en día tenemos que revisar nuestro mensaje, tenemos que cuestionar a la luz de las Escrituras lo que se predica, lo que se enseña, para realmente darnos cuenta si es legítimo, si es verdadero o es falso, si son mentiras, si son mitos. Y esto es lo que vamos a ver a través de esta enseñanza. Quiero comenzar con esto. ¿Cuántas figuras del Mesías, del Salvador hay actualmente? En la ciudad de Belén se encuentra un lugar de los muchos que allá en Jerusalén hay, a donde incluso los turistas van a conocer, porque mucha gente va a Jerusalén, más que nada para conocer los lugares donde El Salvador caminó y creció y predicó. Y hay un lugar que se llama la Iglesia de la Natividad, que es uno de los lugares más concurridos porque ¿de dónde viene la palabra Navidad? De ahí, Natividad. Y es el lugar en que supuestamente nació el Mesías. Y digo supuestamente porque la verdad, hermanos, si yo fuera a Jerusalén, ojalá y algún día el Señor me conceda ir, pero yo no voy a ir si acaso llego a hacer ese viaje. ¿Cómo se le llaman? Paseos turísticos tradicionales. Porque los llevan a puras iglesias católicas, donde supuestamente ocurrieron todos los eventos, y no fue ahí. O sea, realmente ni siquiera para qué ir a esos lugares donde va la gente, ¿no? Que aquí nació, que aquí fue crucificado, que aquí tal y tal cosa, y son mentiras. Eso se lo inventó el catolicismo muchos años después. Ahora, años atrás, en ese lugar, la Iglesia de la Natividad, la iglesia promovió una exposición de pinturas
en las que se retrataban varias figuras de Jesús, que es el nombre universalmente dado al Salvador, el conocido Mesías de la religión cristiana. Y todas las pinturas representaban a las diversas naciones. O sea, se invitaron pintores de diferentes países y les dijeron, hagan una pintura de Jesús de acuerdo como ustedes lo conciben en cada país. Imagínense todo lo que salió, del pincel de esos pintores. E hicieron una exposición, una galería, con todas las imágenes que llevaron a este lugar. Ahora, fíjense bien, dentro de las imágenes que pintaron y que estuvieron expuestas en ese lugar, había el Jesús americano, y todo lo voy solo a sintetizar. El Jesús americano con ropas y rasgos típicos de la cultura estadounidense del siglo XX. O sea, moderno, ¿no? Un Jesús actualizado, pero al estilo americano. También había un Jesús árabe que fue pintado con piel morena del desierto y vestido con la túnica de un beduino. También estaba el Jesús romano, que es el que más conocemos en las imágenes, sobre todo del catolicismo, de pelo largo, rubio. Y por cierto, hace poco estaba viendo un video de todas las mentiras que se predican y se cantan en las iglesias. Usted escuchó ese canto de El rubio de Galilea. El rubio de Galilea va pasando. Rubio, pues ¿de dónde dice que era rubio? Y lo cantamos en las iglesias, Así es, al estilo romano, de ojos azules, cabello rubio e indumentaria con colores blanco y rojo. El blanco y rojo eran las túnicas típicas de los romanos, ¿sabía usted? Los emperadores, de los hombres de la nobleza. Y así visten al Salvador, Y también había el Jesús africano, obviamente de piel negra y pelo rizado, negrito, para no variar. Y, entre otros, el Jesús japonés, que era bajito, de tez blanca o medio amarilla, no más bien diría, y de ojos rasgados. Así es que cada artista pudo retratar a Jesús de acuerdo con su propia imaginación y de acuerdo a su contexto cultural. Ahora sí que un Jesús para todas las culturas y naciones. Y ahí ve algunos ejemplos, ¿verdad? En las imágenes de cómo lo pintan. Así es como lo ve el mundo. Y vean, aquí están un poquito más grandes las imágenes. El Mesías de la cristiandad, tan variados, ¿verdad? Véale, ¿cuál le gusta ahí? A ver, ¿con cuál se familiariza usted más? ¿Con cuál creció más? Ahí tenemos al negrito, ¿sí lo ven ahí arriba? ¿Verdad? Y cabello rizado. Y tenemos otros más europeos, ¿verdad? De tez más fina. Incluso por allá vea uno también moreno. Abajo el japonés, ¿sí lo ven? Abajo donde dice la palabra Mesías, así rasgos japoneses. Entonces hay de todos. Y esto nos enseña el cómo el mundo actual percibe a su Mesías de manera tan diversa, tan variada en base a cómo se lo imaginan. Porque realmente es eso, es cuestión de imaginación. Aquí vamos a entrar pues en el tema, ¿cuál es la identidad del verdadero Mesías de la Biblia? Porque más allá de lo que la gente imagine, suponga, se invente, es un asunto no del sentir popular, sino lo que la Biblia dice es lo que nos interesa. Y digo esto porque hoy en el cristianismo se le da mucha relevancia a lo que supuestamente cada persona tiene revelación, A veces se cree más en la revelación que un profeta, que un hermano dijo, que soñó, que Dios le dijo, que Dios le habló, a lo que dice la Biblia. Y nosotros nos vamos a ir a lo que dice la Biblia. Porque si nos salimos de ahí, entonces es cuestión de que cada quien se inventa lo que quiera. Por eso vamos a ver cuál es la identidad del verdadero Mesías de la Biblia. A través de esta serie lo vamos a ir compartiendo para distinguir entre lo que es el mito, la tradición, la religiosidad de la gente en la religión, en la religiosidad popular, a lo que la Biblia enseña. Y es lo que nos interesa. Y ahí lo puse, ¿verdad?, con una imagen difuminada, porque al hablar de la apariencia no sabemos. No hay manera de poder decir de qué piel era, de qué color, de qué tamaño y cómo vestía. Aunque nos damos una idea que por ser judío del primer siglo, pues se vestía y tenía una apariencia de judío. No como lo que vemos el día de hoy. Pero bueno, vamos a partir de eso.
Y es aquí donde pongo una parte, vean, que le llamo yo un Mesías al gusto. Porque de hecho existen Mesías o Salvadores para todos los gustos, ¿eh? Hay un Jesús católico, ¿verdad? Con las imágenes típicas del Jesús crucificado o el Sagrado Corazón y todas esas imágenes de la religiosidad catolicismo. Pero también puede haber un Jesús protestante, un Jesús bautista, un Jesús pentecostal, incluso Jesús gnóstico y también incluso un Jesús espiritista, porque también para ellos hay un Jesús, no hay un Salvador. Acuérdense que también los que hacen actos de hechicería, de magia y todo, también dicen creer en Dios y en su Jesús, a su manera. Y de esta forma entendemos que Jesús se convirtió en una serie de productos, le pongo ahí entre comillas, del que el ser humano escoge de acuerdo con sus creencias personales y sobre todo su conveniencia, tal como si fuera una mercancía escogida en el supermercado. O sea, así está. La gente va a la religión y pide lo que quiera, a su gusto, a su conveniencia, a sus intereses, como si fuera un producto a la venta en el mercado, en un aparador. Y así está acostumbrada la gente, ¿no? A darse una idea de sus propias creencias, de su propio Dios, de lo que ellos hacen con su propia fe, según a su gusto y antojo. Ahora vean, también es cierto que hay un Mesías prefabricado. A medida que las religiones escriben sobre Jesús, como es el nombre del Mesías popularmente, y fijan sus dogmas de manera arbitraria, o sea, son creencias que las mismas religiones establecen arbitrariamente, no basados en la escritura, consciente o inconscientemente, acaban por construir un ídolo, un salvador prefabricado de acuerdo con las preferencias de cada grupo o religión. Al final eso es lo que se produjo. Un salvador al gusto, a la preferencia de cada religión. Por eso es que tenemos tantas imágenes, tantos rostros, tantas ideas acerca de cómo fue el Mesías. Pero repito, nada de eso nos interesa, sino ir a la Escritura para develar al verdadero Mesías, al auténtico, al real. Aquí es donde comienzo yo a comentar de que hay un Mesías mítico, ¿verdad? El mito, lo que la gente se inventa, las creencias, ha producido un Mesías así, un Mesías mítico. Y la pregunta es, ¿realmente existió, como atestiguan los historiadores, un judío galileo hace 2000 años, conocido mundialmente por el nombre de Jesús? Porque mucha gente incluso dice, detrás de tanto que se ha dicho, capaz de que ni existió. Algunos todavía lo cuestionan, ¿eh? Y si existió, a lo mejor no es nada de lo que hoy nos han dicho. En eso sí están en lo cierto. Como en las decenas de cuadros en la Iglesia de la Natividad, hay más de 2000 religiones en el mundo que pintan al Mesías a su placer, tomando su realidad histórica y construyendo una figura mítica e imaginaria. O sea, al final, el Mesías original ya no es lo que les interesa, sino el Mesías mítico, el que está rodeado de creencias, de imaginación, de la tradición que se ha convertido para desfigurarlo y hacerlo un Mesías al antojo. O sea, lo volvieron a hacer, en otras palabras, lo volvieron a fabricar y se convirtió en algo totalmente distinto a lo que originalmente fue. Eso fue lo que ocurrió realmente. Queramos o no, nos sorprenda o no, nos duela o no, porque hay gente que al escuchar este mensaje van a pensar que estamos locos, que no es cierto, porque es difícil reconocer que el Mesías en que estamos creyendo no es el original, sino el resultado de años y años de tradiciones, de dogmas, de imaginaciones, de mitos, incluso de supersticiones, para crear a un Jesús lleno de misticismo. Ahora veamos lo que se piensa así en general del Mesías, porque se han escrito miles de libros acerca de Jesús, presentándolo con múltiples facetas. Por ejemplo, algunos lo presentan como un guerrillero que luchaba por la liberación de Israel. Para algunos eso era. Para otros era un mago hacedor de milagros.
para otros un antifariseo, un antirreligioso, para otros un celote que luchaba contra los dominadores romanos de su época, para otros fue un campesino escéptico que ni siquiera era religioso, para otros fue un esenio, que eran esos que vivían apartados del mundo para consagrarse allá en las cuevas de Qumran, y para algunos otros acá en Hollywood, un galán alto y fuerte, ¿verdad? Así como lo presentan en las películas, ¿verdad? Muy guapo, y si acaso para otros un profeta. Pero vean cuántas ideas detrás de lo que era el verdadero Mesías de Israel se han ido creando a lo largo de los años. Hay de todo tipo de ideas acerca de este Mesías. Pero otra vez, no nos importa tanto lo que el mundo piensa, sino lo que la Escritura presenta acerca de él. Y bueno, ya comentaba, un Salvador creado a conveniencia. Para la mayoría de las personas, vean, esto que voy a decir es importante. Para la mayoría de las personas no es importante buscar al Mesías como él realmente es, pero sí como nosotros queremos que sea. O sea, manipulamos a nuestra conveniencia y antojo las mismas creencias para que se adapten a lo que nosotros queremos y necesitamos. Por eso es que el día de hoy, para mucha gente, Dios es simplemente un ídolo que pueden manipular a su antojo, poner aquí, poner allá, para que no se convierta en alguien que domine nuestra vida, sino nosotros vamos a estar en control, ¿verdad? Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué la gente hoy hace mucho de sus creencias ídolos, imágenes? Pues porque las pueden manipular, las pueden mover de un lado a otro, pero realmente ese será el verdadero Dios. Y aquí subrayo, no se busca lo legítimo, sino el mito. No se quiere al real, sino al ficticio. No se busca la verdad, sino lo que resulta conveniente para cada quien. Entonces esa idea de que la gente anda en busca de la verdad, yo la cuestiono mucho. Más bien nada en busca de lo que les conviene creer, para seguir con sus estilos de vida como ellos quieren, sin que nada les estorbe, sin que nadie les haga sentir incómodo. De manera entonces que el hombre ambiciona crear su propio Salvador porque no quiere renunciar a su libertad. Escuche bien eso. O sea, en pocas palabras, creer en el verdadero Mesías no le conviene a la gente. Es mejor fabricarse uno que no nos dé tanta lata con exigencias, con mandamientos. Un Jesús más comprensivo, más amigable, que nos dé más chance de hacer las cosas como nosotros queremos. Casi, como mucha gente lo dice, lo ha escuchado usted, el compa Chuy que decía, así lo ve la gente, o sea, como un compa que me va a comprender y no le va a importar lo que yo haga con mi vida. Él es un Dios de amor. Vean ustedes cómo pinta la gente a su Mesías, a su Salvador. No el real, no el verdadero, sino el que les conviene. Y hablando de esto, vean, ¿por qué es tan importante esta tendencia de la gente de crear su propio ídolo, su propio Salvador? Porque si el verdadero Mesías fuera distinto del ídolo creado por la religión, tal vez exigiría un comportamiento diferente de la gente. Y ese es el punto donde las personas no quieren llegar. Si realmente aceptan a un Mesías que promueve la santidad, el compromiso, la obediencia, imagínense lo que vamos a tener que enfrentarnos. Y es lo que la gente se quiere zafar. Mejor crear un ídolo que sea así suavecito, light, que no pida nada, lo adapto a lo que yo quiero y no hay problema. Pero ¿qué tal si se encuentra con un Mesías distinto, estricto, rígido? Pues no conviene. Entonces, pues, por la libertad o comodidad personal, es mejor permanecer con el ídolo lleno de mitos, aunque lleno de mentiras, o crear dogmas hechos a conveniencia. Y esto es en lo que se ha convertido la religión, en una serie de creencias de acuerdo a lo que la gente pide, quiere, necesita, no de acuerdo a lo que Dios exige y demanda. Entonces, en las iglesias terminamos obedeciendo a lo que la gente pide y quiere, que a lo que Dios establece.
Pero ¿qué dijeron los discípulos? ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos de su tiempo le dijeron, ya no prediquen en ese nombre. Ellos dijeron, nosotros vamos a predicar la verdad, lo que se nos ordenó, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy en día, el cristianismo, la religiosidad, las iglesias están más para acatar lo que la gente quiere, no lo que Dios pide. Por eso todo esto. Y vivimos en un mundo donde cada quien busca su propia verdad, entre comillas, y declara a los demás como fuera de ella. Y ya decíamos, ¿verdad?, los debates que hay en redes sociales, donde cada quien dice tener la verdad y descalifica, condena a los demás. Pero bueno, esa es la tendencia del mundo actual. Ahora vean, esta imagen que por cierto compartí en una serie de estudios que diseñé hace tiempo sobre este tema. Yo pregunto aquí, ¿en qué Salvador has creído? Y aquí pongo al menos dos. Del lado izquierdo, el Jesús de la tradición religiosa después de más de 2000 años de cristianismo, envuelto de mitos, de dogmas, de imaginaciones, a conveniencia. Vean, ahí está, ¿en qué se convirtió el Jesús de la tradición? Con un círculo detrás que no es una aureola, es el sol. Ya sabemos de dónde provienen esos símbolos, la mano, ¿verdad?, haciendo el tridente, que es incluso un símbolo satánico, y barbado así, ¿verdad?, muy europeo, con las ropas, vean, azul, roja, dorada, que es el típico vestuario de un romano, de un emperador romano, porque así lo concibieron como un rey romano, romanizado, no de Israel. O quizás hemos creído en el auténtico Mesías judío del cual habla la Biblia. Y otra vez, aunque ese del lado derecho no es la imagen de Jesús, para no caer con promover imágenes, pero al menos ahí se presenta sencillo con una túnica de un judío, ¿verdad? Sin nada de imaginaciones, ni aureolas, ni símbolos religiosos. Un judío simplemente del primer siglo, que fue llamado como Mesías. Entonces, ¿en qué Salvador hemos creído? ¿En el de la tradición religiosa o en el que nos presenta la Escritura? Y eso sería muy bueno analizarlo. O también en cuál queremos creer. Algunos dirán, no, pues el de la tradición religiosa me conviene más. Ahorita imagínense Navidad y hacer todo el festín, como lo hace el mundo, pues ¿qué tiene? Y mucha gente dice, ¿qué de malo tiene? Bueno, yo prefiero estar apegado al Mesías que representa la Escritura. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que al de la tradición religiosa, por atractivo que parezca. Ahora pues, la pregunta, ¿estás preparado para conocer más de cerca la identidad del verdadero Mesías judío de la Biblia? Espero que todos digan que sí. Y vamos a entrarle a esto rápidamente. Acuérdense, hoy es la introducción a una serie de temas. Nos va a tomar varios mensajes para sintetizar esta serie que estamos hoy compartiendo. Pero vean, vamos a empezar diciendo que vamos a volver al verdadero Mesías de la Biblia. El Mesías de la Biblia no fue un filósofo griego, tampoco un pastor pentecostal, como ya dijimos que algunos se imaginan, tampoco un gurú zen, porque algunos lo ven así como un maestro, ¿verdad?, que hacía milagros y se concentraba, y toda esta parte del espiritualismo que se promueve. Pero tampoco fue el fundador de una nueva religión, la religión cristiana, como se le ha atribuido. O creador de la iglesia, tampoco fue un revolucionario socialista. Nada de lo que el mundo dice fue realmente el Mesías de la Biblia. Yeshua, y aquí lo subrayo, fue un legítimo judío y fiel cumplidor de la Torah. Esto ya lo sabemos, ¿no? El judaísmo se ha mantenido su fe gracias a la revelación de la Torah, que son esos primeros 5 libros que le fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. De ahí viene la fe del pueblo de Israel. Y Yeshua fue un judío fiel cumplidor de la Torah. Incluso para los judíos es difícil reconocer hasta el día de hoy la judeidad de Yeshua,
ya que la Iglesia Católica terminó por ocultar al verdadero Mesías. Y eso es lo que me voy a dedicar a comprobar. Cómo la misma Iglesia, que hoy se dice ser la legítima, la que viene de los apóstoles, recuerden que para el católico Pedro fue el primer papa y de ahí todos los demás son sucesores y ellos son los que, según ellos, tienen la verdad. Y ellos crearon el Nuevo Testamento y cuanta cosa dicen. Pero lo cierto es que la otra parte que ignoran es que la misma Iglesia Católica quiso ocultar al verdadero Mesías judío para hacerse de un Mesías manipulado a su antojo de acuerdo a las creencias que querían promover. Esa es la verdad. Aunque duela para muchos aceptarlo, es la verdad. La Iglesia terminó ocultando al verdadero Mesías de la Biblia, al Mesías judío, el legítimo, para crear un Mesías religioso distorsionado, lleno de mitos y de mentiras. Y fíjense, solo para dar un ejemplo, porque esto de la historia es muy extensa, de cómo la Iglesia ocultó al verdadero Mesías. Pero no solamente los católicos, porque usted sabe que en los primeros 300 años hubo persecución de los legítimos seguidores del Mesías y muchos murieron a causa de su fe por no aceptar ya las imposiciones que Roma empezó a traer a la fe cristiana. Durante siglos de la llamada Inquisición católica en la Edad Media, por toda Europa, recuérdese usted que el catolicismo se dio la tarea de ir y matar, sacrificar, echar a la hoguera, y crearon incluso instrumentos de tortura que todavía existen en los museos. A mí me tocó estar en la Ciudad de México y conocer el Museo de la Santa Inquisición. Sillas llenas de clavos, ataúdes donde también los prensaban, ¿verdad? Ahí con clavos, con dagas, los estiraban hasta tronarlos, ¿verdad? De las manos, de las piernas, de las extremidades, cosas horribles. Y era Santa Inquisición, porque el catolicismo quería exterminar a todos los enemigos de la fe que ellos promovían, de sus mentiras. Y fue ahí donde muchos creyentes que se mantenían en la Biblia, y desde luego judíos de la época, fueron muertos en el nombre de Jesús. Pero no solamente los católicos tenían su inquisición, su persecución de los enemigos de la fe, los apóstatas, a quien ellos llamaban así, por no sujetarse a los dogmas de la iglesia, sino que también en las iglesias protestantes, como por ejemplo Juan Calvino, que fue uno de los líderes de la llamada Reforma Protestante, condenó, y eso está en la historia, a un hombre judío llamado Miguel Serveto, y lo condenó a la hoguera por el simple hecho de que él no creyó en la doctrina de la Trinidad, ni en el bautismo de niños. Porque eso sabemos que actualmente es un dogma en la Iglesia Católica. Usted tiene a su niño, va y lo bautiza. Y la gran mayoría de iglesias evangélicas y desde luego la Iglesia Católica creen en la Trinidad, en un Dios en 3 personas, cosa que no aparece en la Biblia. Es un dogma inventado. Y como este señor, este judío Miguel Serveto, no creyó en eso, el propio Calvino, un reformador de la iglesia protestante, lo mandó a la hoguera el 27 de octubre de 1553. Usted puede ver la historia. Y con ello se subraya la alianza que hubo entre la Inquisición católica con la misma iglesia protestante para levantarse en contra de aquellos que querían conservar la fe bíblica y no se sujetaban a los dogmas que la iglesia quería imponer. Entonces, vea, la historia es clara en hablar de cómo la iglesia fue ocultando el verdadero mensaje para establecer un mensaje falso. Y el que no lo creyera se convertía en enemigo de la iglesia y era pues condenado a muerte. ¿Y cuántos murieron así? Muchos. Y que no eran ni herejes ni brujas, simplemente no se querían sujetar a la imposición de los dogmas de la iglesia, tanto católica como protestante. Y otro evento más, solo para comentar de los muchos que hubo en la Edad Media, para ocultar el verdadero mensaje, el verdadero Mesías,
En los tiempos de Hitler, ya en el siglo pasado, la matanza de los judíos, ya lo sabemos, recibió el apoyo de la Iglesia Católica, y usted puede encontrar en internet muchas fotos como esta, donde está Hitler aliado con el Papa de la época para acabar con, exterminar a los judíos, porque los judíos fueron para la Iglesia Católica difíciles de convencer. El judío no creía en la idolatría ni en todo lo que la Iglesia promovía como paganismo, y por eso la Iglesia se dedicó a perseguirlos y aprovechó la época en que Hitler se levanta para condenar a los judíos, y con el apoyo de diversas denominaciones protestantes de la época, sobre todo en Europa, en Alemania, fue que en alianza con los católicos se dio ese genocidio de más de 6 millones de judíos inocentes exterminados, tan solo por su fe. Ahora, aquí pongo yo entre el escrito cuando digo, para los judíos, por todo esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, para los judíos es muy difícil aceptar hasta el día de hoy que Jesús sea el Mesías de Israel, si en su nombre se cometieron las mayores atrocidades que la historia haya conocido. O sea, ¿cómo es que él fue el Mesías de Israel y aprobó y estuvo de acuerdo para que exterminaran a 6 millones de judíos? Ellos no lo pueden entender. Por eso es que es muy difícil que un judío acepte el Mesías católico, porque gracias en el nombre de él se han hecho muchas atrocidades en la historia. Véanlo, hasta dónde llegamos. Ahora, entonces la Iglesia creó su propio Mesías. En eso estamos concluyendo. Vean, la Iglesia católica y también protestante ocultaron el verdadero Mesías y crearon otro Jesús, otro Salvador, moldeado de acuerdo con sus gustos teológicos y conveniencias. Esa es la verdad. El Jesús católico y protestante, ya lo decía ahorita, es rubio, de ojos azules, hablante de la lengua griega, y según ellos que vino a los judíos que lo rechazaron, y por lo tanto pues perdieron su oportunidad. Así es que Jesús, como fue rechazado, también abandonó a los judíos y su religión, y se hizo cristiano, y junto con él sus apóstoles crearon la nueva religión cristiana desapegada del judaísmo para ir a salvar a los gentiles y dejando al pueblo de Israel de lado. Ese es el Jesús de la religión cristiana, el Jesús cristiano. Cuando realmente uno lee la escritura y la historia, es para reír esto, pero es lo que la gente cree. Ese es el problema. Los que ya hemos entendido el trasfondo de la judeidad de Yeshua, de cómo él vino a predicar bajo el contexto de su fe judía, la Torá, el Antiguo Testamento, y que no se alejó de eso. Es de risa esto, pero la gente es lo que cree en un Jesús cristiano que abandonó su fe como judío. En esta nueva religión cristiana, vean, los gentiles tomaron el lugar de los judíos en el reino, y la iglesia, tanto católica o protestante, se convirtieron en el instrumento de salvación para el mundo. El Antiguo Testamento fue revocado por el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hizo inválido el Antiguo Pacto, y ya no tiene validez según esta nueva creencia. Y la ley, la Torá, fue sustituida por la gracia, y las fiestas paganas toman el lugar de las fiestas bíblicas del Eterno. O sea, todo lo cambiaron. Fue prácticamente una nueva religión, una nueva creencia. Todo fue abolido, todo fue cambiado a conveniencia y bajo argumentos supuestamente bíblicos. Y es lo que la gente cree hasta ahora. Y aquí pongo, en fin, el cristianismo es visto como el sucesor de la fe hebrea. La iglesia viene y sustituye al pueblo de Israel y presenta una nueva imagen del Jesús cristiano. Ahora sí que como las marcas no más importantes en el mundo comercial, de repente uno dice la nueva imagen de la Coca-Cola, ¿verdad? Y ya le presentan nuevas etiquetas y nuevos. Así también estos salieron con una nueva imagen del Mesías cristiano. Y
esto es lo que por desgracia la gente cree hoy. Todas estas bolas de mentiras, de incongruencias bíblicas, pero es lo que la gente cree. ¿Y sabe usted que no les interesa siquiera conocer la verdadera versión de los hechos? Porque están contentos con esto. Y ya lo vimos nosotros acá cuando empezamos a cambiar el mensaje al contexto de las raíces hebreas. La gente prefirió quedarse con su Jesús cristiano, con su Navidad y con todo en la tradición que traemos. Y por más que les mostramos las evidencias, no, yo sigo creyendo en Jesús cristiano. Así es, la comodidad, la conveniencia primero, antes que la verdad. Dentro de las muchas cosas que se cambiaron, fue el nombre de Jesús en vez de Yeshua. Y esto nosotros ya lo entendemos. No obstante, el Jesús cristiano, entre comillas, no corresponde al verdadero Salvador de la humanidad. Ahí nos estamos dando cuenta que no es el mismo. Para aquellos que han dicho que es lo mismo Jesús, Yeshua, y es el mismo de la Biblia, no es el mismo. Y ahorita lo voy a confirmar, haciendo una comparativa. Yeshua fue judío y el Salvador del mundo, y es el Mesías del pueblo de Israel hasta hoy. Aunque una gran porción del pueblo judío actual no lo acepta. Pero él es el Mesías de Israel, un Yeshua judío. Y como judío, era hablante del hebreo, no del griego. Él hablaba hebreo porque era el lenguaje oficial con el cual se leían las escrituras, y también el arameo, que era ya una composición de un hebreo que se aprendió en el exilio, y en el primer siglo era el lenguaje más común, hebreo y arameo. Yeshua entonces no se podía llamar Jesús, porque Jesús no es un nombre hebreo. Tanto en hebreo como en arameo, para empezar, no existe la letra J. La letra J vino por acá en el siglo XVI, después de que se latinizó el idioma español y se le agregó la J. Entonces, por ello es que nunca existió un hombre llamado Jesús en la tierra de Israel en el primer siglo. No existió. Sino era Yeshua, que significa salvación. El Señor Dios salva, es Salvador. De ahí es donde, para empezar, el nombre Jesús no es auténtico. Es una invención del propio cristianismo para adecuar el nombre al lenguaje más occidental, pero quitándole todo la esencia del propio nombre. Por algo, en el pueblo de Israel los nombres tenían un porqué, no nada más eran elegidos a conveniencia, sino por una razón. Y Yeshua significa el Señor es nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué Jesús en vez de Yeshua? Se cambió el nombre del Salvador de Yeshua a Jesús. Fíjense bien, para que hubiera el rompimiento de todos sus rasgos judíos. Si a una persona con un nombre hebreo le pones un nombre griego, no es nada más le cambias el nombre, le estás cambiando la identidad y todo su trasfondo cultural. Y aunque alguien diga, es lo mismo decir Juan que John, pues no, porque ya es otra cultura. Aunque diga es el equivalente, sí, pero no es lo mismo un Juan mexicano que un Juan allá del otro lado americanizado. Es otra cultura, o sea, pierden la identidad, no es solamente un cambio de nombre, como muchos lo ven. Entonces cambiaron el nombre para separarlo de todos sus rasgos judíos, de su identidad como judío. En la cultura semita el nombre indica el carácter de la persona. Entonces al cambiarle el nombre lo desfiguraron. De ahí que quitarle el nombre Yeshua, que es un nombre original hebreo, equivale a destruir su carácter hebreo, posibilitando la creación de un nuevo Salvador, moldeado por la teología cristiana, tanto católica como evangélica. O sea, literalmente le cambiaron la identidad, le cambiaron el carácter, la esencia, su origen, sus raíces, todo, y lo volvieron a hacer a conveniencia. Entonces, pregunto, ¿será lo mismo Yeshua que Jesús cristiano? ¿El Yeshua hebreo que el Jesús cristiano? No es lo mismo.
Y ahorita se lo voy a demostrar. Cambiaron la identidad. Otras preguntas que ya hemos compartido en otro tema. ¿Vino el Mesías a crear una nueva religión? En verdad, Yeshua no vino para crear una nueva religión, sino para ser el Mesías de Israel. Él vino a su pueblo, ofreciendo la salvación para todo aquel que en él cree, independientemente de ser judío o gentil. Es cierto que la salvación se abre al pueblo gentil por la dureza del corazón del pueblo hebreo, pero el Señor no vino a traer una nueva religión para los gentiles, distinta a la de los hebreos, a los judíos. Yeshua no ordenó la creación del cristianismo, sino él vino a restaurar las bases de la fe hebrea, volverla a su legítimo lugar que tenía. Porque es cierto que el pueblo de Israel se fue desapegando de su verdadera fe basada en la Torá, y también ellos le metieron un montón de paganismo durante su tiempo en el exilio en Babilonia, por ejemplo. Y Yeshua vino a rectificar la verdadera fe basada en la Torá, restaurar las bases de la fe hebrea. No vino a traer una nueva religión cristiana. De manera que Yeshua y sus discípulos vivieron su judaísmo, eran judíos, vivieron la religión judía, y aquellos también que desean seguir al Mesías debemos seguir los mismos pasos. Una fe basada en la fe hebrea, que esa es la fe legítima, no el cristianismo distorsionado que hoy se predica. Ahora, ¿qué clase de judaísmo vivió Yeshua? Bueno, se está hablando de que él era judío y la religión de un judío de su tiempo era el judaísmo. El judaísmo de Yeshua es muy diferente, y aquí aclaro, del judaísmo rabínico de la actualidad. Por lo que este no puede servir de modelo a los seguidores del Mesías en nuestro tiempo. Porque vean, aquí voy a decir algo que también es muy real. Mucha gente que se está volviendo a las raíces hebreas, a esto que estamos enseñando, al contexto original de la fe de Yeshua, cometen el gran error cuando descubren que Yeshua predicó la Torá y que era judío, y terminan por adoptar las prácticas del judaísmo rabínico de la actualidad. Ese es el error. Siendo que el judaísmo actual es la continuación del grupo de los fariseos religiosos de la época del primer siglo, contra los cuales Yeshua disintió mucho sus enseñanzas, y no se dan cuenta que el judaísmo rabínico de la actualidad está repleto de enseñanzas que fueron duramente criticadas por Yeshua. Piensan que es lo mismo. Pues sí, si Yeshua era judío, pues vamos a hacernos al judaísmo actual. No, ya no es el mismo el judaísmo actual rabínico al que practicó Yeshua y sus discípulos. Entonces no se cometa ese error de irse al otro extremo también, porque mucha gente se vuelve y comienza a judaizar pensando que es lo mismo. No es lo mismo. Siguiendo con esta pregunta, ¿qué clase de judaísmo vivió Yeshua? El judaísmo rabínico contemporáneo, el de nuestro tiempo, es el sucesor de los sectores del movimiento farisaico del primer siglo. Justamente los segmentos que atacaron a Yeshua, de ahí proviene el judaísmo rabínico actual. Cuando usted ve a los judíos, la mayoría de la gente del día de hoy los identifica porque andan vestidos de negro, que es una vestimenta de luto, y con su gorrito, sus barbas y toda esa situación. Mira, esos son los judíos. Es un sector del judaísmo rabínico, porque hay muchos tipos de judíos, pero no son los verdaderos representantes del judaísmo de Yeshua del primer siglo. No nos vayamos con esa idea. De ahí que el discípulo de Yeshua, que quiera seguirle genuinamente, debe mirar hacia atrás e investigar bíblica e históricamente el judaísmo que practicó el Mesías y sus primeros discípulos, no el del judaísmo actual, y también descartando todas las doctrinas y tradiciones de hombres contrarios a la Escritura. Porque dentro del judaísmo actual, y muchos creyentes se quieren hacer muy parecidos a los judíos rabínicos, y con ello también se van fuera de la línea, porque ese judaísmo tradicional está lleno de muchas doctrinas de hombres que el Señor mismo rechazó. Así es que cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Y estoy acercándome ya aquí al final, para esta primera introducción. El gran desafío
Y este es el paso más difícil, hermanos. Es decir, romper con las teologías romanas que heredamos tanto Iglesia Católica, iglesias evangélicas, porque aunque la Iglesia Evangélica dice que después de la Reforma nosotros nos renovamos, no, muy poquito, porque todavía el cristianismo evangélico sigue apegado a muchas tradiciones romanas y rabínicas que impregnaron las mentes humanas y que tratan de impedir que la verdad resplandezca y salga a la luz. Y esta decisión nos va a costar un alto precio, y algunos ya lo estamos viviendo, ya lo vivimos, ya que en el decir del propio Yeshua, Mateo 7:14, ¿qué dijo el Señor? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Quiere decir que en esa puerta angosta no va a haber una larga fila de gente que quiere ir por el camino estrecho, la verdad de la palabra, el verdadero evangelio. La gente se va a ir por la puerta ancha porque es más cómoda. Está más basada en la conveniencia de la gente. La iglesia predica lo que la gente quiere oír, no lo que Dios quiere que obedezcamos. Esa es la diferencia entre puerta amplia y puerta angosta. Ya lo dijimos en otra vez, no es que la puerta amplia sea el mundo de pecado y la puerta angosta la iglesia cristiana. No. La puerta angosta es la falsa religión llena de mentiras, que engaña al mundo haciéndole creer que están bien ante Dios y tienen una falsa fe, una falsa esperanza. La puerta angosta es de aquellos que deciden someterse a la verdad de la Escritura, aunque sea difícil. Entonces, en eso consiste lo que Yeshua dijo. Y ahí es donde está la clave. Queremos seguir por las tradiciones más cómodas, más adecuadas a lo que nos gusta, la puerta ancha o la puerta angosta, que es hacer lo que Dios estableció en su palabra. Y dentro de este gran desafío, vean, aquellos que descubren la verdad sobre el auténtico Yeshua pasan inicialmente por un proceso de llamada crisis existencial. Y díganme si no, ¿verdad? El video de Jim Stanley, Crisis de Identidad, donde muchos que ahora conocemos raíces hebreas comenzamos a ver, nos generó una crisis, ¿no es cierto? Porque por un lado, la teología inventada por hombres, enseñada en la mayoría de iglesias, por desgracia, es bastante fuerte y atrae a las personas a permanecer de la forma en que están, o sea, en el error. Es muy difícil desarraigar a alguien que ya tiene muy metido toda la tradición cristiana, todos los dogmas cristianos y hacerle ver que está equivocado. Porque eso es como decir, caray, todo lo que creí, lo que enseñé, prediqué, bueno, pues acéptalo, estabas errado. Y cuando alguien acepta eso, va a entrar necesariamente en una crisis. De repente va a decir, ¿y ahora qué creo? ¿Y ahora dónde estoy parado? Pero ese es parte del proceso de Dios para llevarnos a la verdad. Pero por otro lado, vean, la verdad revelada por el Eterno en la Escritura intenta brillar en un corazón hasta entonces engañado por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas. Y ya lo hemos dicho anteriormente, no hay que ir a reclamarle al pastor, porque el pastor seguramente aprendió de otro pastor en un seminario donde se enseña la teología tradicional cristiana por siglos. Así es de que, ¿a quién le reclamamos? ¿De quién es la culpa? Simplemente aceptar que es toda una tradición de siglos que se fue desviando con toda la intención de la Iglesia Católica para sacarnos de la fe original basada en las raíces hebreas y pintarnos y crearnos una falsa religión con un Salvador distinto hasta el día de hoy. Entonces, para resumir, Yeshua fue un fiel judío. Y aquí voy a demostrar, y con esto voy a terminar para que puedan ver cómo no es el mismo Yeshua hebreo al Jesús de la tradición cristiana. El Mashiach judío, Yeshua, Mashiach, el Mesías en hebreo, se manifestó en Israel, fíjense. Un rápido resumen que lo voy a ir desglosando en otras enseñanzas. El Mashiach judío, Yeshua, se manifestó en Israel. Vivió en una realidad histórica que no podemos ignorar. Nació, para empezar, en la fiesta de Sukkot, el día 15 del séptimo mes bíblico, entre septiembre y octubre. Por eso la
la de la radio cristiana decía, yo vi que esto de los pastores que estaban en el campo y que se les anunció el nacimiento del rey de Israel, me puse a investigar y dice, ellos llevaban los rebaños a pastar entre marzo y octubre. Entonces dicen, no, es diciembre. Pues claro que no fue diciembre. Pero bueno, el cristianismo sigue celebrando su nacimiento en Navidad en diciembre. ¿Y dónde nació? En Belén, Belén, casa de pan. Su madre fue Miriam, murió a mitad de semana en el madero. En el año que Yeshua murió fue un miércoles, ya lo hemos visto, no un viernes del sacrificio, ¿no? Como el catolicismo lo enseña, el viernes de la pasión. No, no fue en viernes. Estuvo 3 días y 3 noches sepultado para dar cumplimiento a la profecía. Y resucitó al terminar el Shabbat. ¿Cómo la ven? Cumpliendo 3 días y 3 noches. Así está en la Biblia. Por eso pongo el verdadero Yeshua del cual nos hablan las escrituras. Era pues judío. No había hermosura en él, así dice la profecía de Isaías. Es que probablemente no era un galán como lo pintan en las películas. Y vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel para restaurar a su nación judía y construirla, reconstruirla como el buen olivo, del cual habla Pablo. Y ahí injertar en Israel a sus ovejas, a las ovejas perdidas. No vino a formar una nueva iglesia, vino a restaurar a su pueblo Israel. Amén. Y nunca se desapegó de sus creencias como judío. Ese es el verdadero Yeshua judío del cual habla la Biblia. Ahora vamos a ver al Jesús cristiano, para ver si es el mismo. La Iglesia Católica creó a Jesús, el Jesús cristiano, diferente, pero con algunos rasgos del original, o sea, lo pintaron, para que no se pareciera así tan falsificado, ¿verdad? Así como lo hacen hoy las empresas que se dedican a falsificar marcas, ¿no? Si usted no es buen conocedor, va al mercado y dice, mira, unos tenis, ¿verdad? Converse o ¿de qué otra marca? Nike, y bien baratos, mira, 500 pesos, qué ofertota, y aquí dice Nike. Y nada, ya cuando se los lleva al mes se le rompen y nada que eran chinos, ¿verdad? Nada de Nike, o sea, falsos. Pero se vean igualitos, mira hasta la etiqueta, pues sí, ya te engañaron. Y hoy en día es lo mismo, el Jesús cristiano tiene rasgos del original, pero nada que ver. Comparaciones, no nació en Sukkot, entre septiembre y octubre, nació el 25 de diciembre, día en que las civilizaciones han festejado al Dios Sol, a las divinidades paganas. Su madre no era Miriam, es María. Y también, por cierto, ¿verdad? Acá en el pueblo, en México, morenita, igual ya la hicieron mexicana, aunque era judía. Murió en una cruz, símbolo romano, y resucitó el domingo después de solo un día y 2 noches de estar en la tumba, porque el cristianismo dice que murió el viernes, resucitó el domingo en la mañana. ¿Dónde están los 3 días y 3 noches? No lo saben explicar. Es grecorromano, no judío, de hermosa apariencia, fundó el cristianismo, quebrantó el Shabbat, desobedeció los mandamientos, declaró abolida la ley de Moisés y creó una nueva ley basada solo en el amor. De manera que el Jesús de la Iglesia Católica y del cristianismo es un personaje mitológico, alejado del verdadero Yeshua judío. Nada que ver, nada que ver. Vean la diferencia, solo algunas de las diferencias. El Jesús cristiano, vean, la cristiandad lo presenta como un semidios, como uno que va en contra de la Torá, de la ley, porque para ellos ya está abolida, aunque Mateo 5, 17 y 18 dice que él vino no a abolir, ahí está, sino a hacer cumplir. Este Jesús aparece como el fundador del cristianismo y establece un nuevo pueblo separado de Israel, que es la iglesia. Este Jesús, creado por la misma Iglesia Católica, enseña que no hay que santificar el Shabbat como día de guardar, sino el domingo,
porque acuérdense, dicen, resucitó el domingo y ahora es el nuevo día para guardar. Y mucho menos celebrar las fiestas del Eterno que están en Levítico 23. Esas ya no eran de los judíos, esas ya no. Vamos a inventarnos nuevas fiestas cristianas. ¿Cuáles son? La Navidad y San Valentín. Hasta Halloween ya metieron. Y Día de Muertos, ¿no? Todas las tradiciones paganas. Sino que ahora hay pues nuevas fiestas y un nuevo día del Señor a guardar, que es el domingo. Y por eso nosotros ahora estamos en Shabbat, adorando al Señor, no en domingo. Porque eso es establecido por el catolicismo y aún muchos cristianos evangélicos lo siguen guardando. Con ignorancia o no, pero siguen apegados a esas tradiciones. El Jesús cristiano. Por ello las iglesias cristianas, en lugar de santificar el Shabbat, santifican el domingo. En lugar de celebrar las fiestas del Eterno, celebran el día de San Valentín, la Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, las cuales son fiestas paganas en lugar de celebrar las fiestas bíblicas. Prefieren sujetarse a lo que ordenó la Iglesia Católica, todo lo cual aborrecía el verdadero Yeshua, el bíblico, el auténtico, el no creado por la Iglesia Católica, en el cual creen la gran mayoría de las iglesias cristianas. Son las iglesias cristianas que dicen, no, nosotros ya nos renovamos, ya no adoramos imágenes, pero siguen llevando las mismas tradiciones católicas. Esa es la triste realidad, a la que hay que despertar como muchos lo hicimos. Ahora, entonces, ¿por cuál vía nos vamos? ¿Por el judío, el yaudí, el Yeshua hebreo? ¿O por el Yeshua greco-romanizado, el Jesús greco-romanizado? Y vean cómo son diferentes. ¿Por cuál nos vamos? ¿Cuál es la verdadera identidad del Mesías original? El otro es una copia barata. Yeshua, el verdadero Mesías. Yeshua HaMashiach, su nombre hebreo, Yeshua el Mesías, es el verdadero Salvador. Y aquí termino con este resumen. Es el verdadero Salvador, maestro y practicante de la fe de los judíos del primer siglo, no del judaísmo actual. Nació en la fiesta de Sukkot, predicaba en hebreo y arameo, muy probablemente sería moreno, de cabellos negros, no lo sabemos. Se vestía con un simá, que es el manto judío, usaba los tzitziyot, que es lo que recordaban los mandamientos en sus vestiduras. Amén. Que fue lo que tocó la mujer con flujo de sangre. Enseñó la Torá, guardaba el Shabbat, seguía la alimentación bíblica de Levítico 11, es decir, la comida kasher o kosher, los alimentos establecidos, no comía puerco, pues, ni mariscos, y celebraba las fiestas establecidas por el Eterno en Levítico 23. Ese es el verdadero Yeshua, el Mesías auténtico. Este mismo Yeshua, el verdadero Mesías, vino para restaurar la Kaal, que en hebreo significa la asamblea o congregación, no iglesia. Kaal significa asamblea o congregación. De los hijos de Israel, fue circuncidado al 8º día, enseñó la obediencia a la Torá, combatía las tradiciones humanas contrarias o añadidas a las escrituras por los fariseos y rabinos de su época. Volverá a establecer su reino desde Jerusalén como capital, según las profecías. Llamó a las personas al amor práctico que implica la obediencia a la Torá. Y finalmente es el novio, y el nombre de su novia con la cual vendrá a casarse al final de los tiempos se llama Israel. Ese es el auténtico Mesías de la Biblia. Amén. Ese es. Ahora, el Jesús falso, el Mesías, la Iglesia Católica creó otro Salvador muy diferente. Comparado con el que acabo de mostrar, es falso, creado por el paganismo grecorromano a lo largo de 2000 años de tradiciones. Fundador de una nueva religión llamada cristianismo, nació el 25 de diciembre, predicaba en griego, de cabello rubio y ojos azules, se vestía con ropas romanas blancas y rojas. Vino para anular la Torá, la ley de Moisés,
abolió el Shabbat, sustituyéndolo por el domingo, permitió la alimentación a base de animales impuros. Ese es el Jesús de la tradición cristiana. Vea qué comparación, qué diferencia. Y otro más, abolió las fiestas del Eterno, sustituyéndolas por las fiestas paganas. ¿Qué es lo que celebra la iglesia hoy? Fundó la iglesia cristiana, enseñó que quien guarda la ley o la Torah es maldito, porque así dice, aunque malinterpretan los pasajes, desde luego. Valoró las tradiciones humanas y sin respaldo bíblico. Sus enseñanzas se basan en la filosofía grecorromana. Su reino está en el cielo, a donde lleva a sus seguidores al morir. Otra cosa que nos han engañado. Enseñó un amor meramente abstracto, subjetivo, independiente del contenido de la Torá. Un amor muy sentimentaloide, no basado en la Torá. Y el nombre de su novia es la iglesia. Ese es el Jesús cristiano. Ahora termino con estas dos laminitas, vean. Y con esto quiero concluir todo este primer tema. Advertencia. Lo anterior que he mostrado en esta enseñanza, demuestra que existe pues un falso Mesías de la religión cristiana y el verdadero Mesías judío que aparece en la Biblia y vivió en el primer siglo. Y repito el pasaje, Pablo otra vez recordándonos a los corintios la exhortación que hoy nos hace a nosotros, los creyentes del siglo XXI. Ustedes soportan de buena gana. Híjole, qué reclamo, todo lo que cualquiera les dice, todas las mentiras que les predican. Aun si les predican un Mesías diferente como el que ya mostré, del que nosotros les predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. En otras palabras, Pablo dice, están engañados. Los engañaron y los soportan de buena gana. Siguen ahí sin decir nada, contentos, cuando debieran de haberse revelado a tanta mentira para volver al original, al auténtico mensaje, a lo que nosotros llamamos volver a la senda antigua, que ese es el camino de la fe verdadera. Y dejo estas preguntas en el aire, vean, para concluir, como reflexión de esta primera enseñanza. Piénselo bien, cada quien responda a estas preguntas. Si la iglesia actual predica un falso Mesías, como ya lo mostramos, ¿qué clase de seguidores están siguiendo ahora? Pues si es un Mesías falso, un evangelio falso, es muy probable que los seguidores también sean falsos, porque están creyendo mentiras. Pregunta, ¿tendrán un verdadero compromiso de obediencia estos nuevos seguidores a la Escritura, después de tanta mentira con que se ha engañado? ¿Cuál es el futuro de una iglesia que predica un falso Mesías, un falso evangelio? ¿Podrá impactar al mundo con dicho mensaje? Y finalmente, ¿hay disposición en los creyentes por conocer la verdad y salir del error? ¿O están a gusto, como dice Pablo, cómodos, de buena gana, aceptando las mentiras y el error? Esas serían preguntas con las cuales queremos cerrar este tema para dar seguimiento en la próxima sesión a los otros temas que nos esperan. ¿Cómo ven? Pónganse de pie, por favor. Gracias al Eterno por este primer mensaje, que esperamos lo puedan asimilar. Y sobre todo estas últimas preguntas, hay que cuestionarnos. Si hay un falso Mesías que se está predicando, entonces, ¿qué está pasando con el mensaje? ¿Será acaso por eso que el día de hoy pareciera que no hay auténticas conversiones? Solo emocionalismo detrás de cada cosa que se predica en las iglesias, porque la gente sigue soportando de buena gana toda clase de mentiras, de un falso Mesías, de un falso evangelio que se le sigue predicando. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.